Cordial saludo. Voy a presentarles el primer simposio colombiano en neurología. Me presento, soy la doctora Valentina Díaz y junto a mis colegas, las doctoras Paula Gómez, Nicole García, Daniela Medina y Diana García, les venimos a presentar esta enfermedad neurológica tan común que podemos ver en la sociedad. Como trabajadores de salud tenemos que tener en cuenta esta enfermedad a la hora de diagnosticarla, ya que gracias a esto podemos ayudar a los pacientes que la padecen para ayudar a mejorar la calidad de vida, tanto de ellos como de su familia. Empezando a profundizar en esta enfermedad, tenemos que saber qué dice la Organización Mundial de la Salud sobre esta. La OMS define al Alzheimer como la principal clase de demencia. ¿Y qué es la demencia según la OMS? Lo trata como el síndrome que implica tanto el deterioro de la memoria, el intelecto, el comportamiento y la capacidad de realizar algunas actividades diarias. También tenemos que tener en cuenta que la RAE define la demencia en un origen latín que es dementia, la cual significa cualidad de salirse de su mente. Pasando al ámbito histórico, sabemos que la enfermedad del Alzheimer viene de su descubridor, el doctor Alois Alzheimer, que fue un neurólogo y psiquiatra, que en el cual en el año de 1901 le llegó una paciente, Augusto Deter, que la llevó su esposo al hospital, ya que hacía un año venía presentando comportamientos algo inusuales, por lo cual el doctor le hizo unas preguntas, pero las respuestas salieron algo ilógicas. Por lo cual, años después, en una investigación, determinó que la paciente tenía una enfermedad específica de la corteza cerebral, la cual era la primera vez que se estudiaba en esta parte del cerebro. Tenemos que tener en cuenta que también podemos encontrar la enfermedad del Alzheimer con otro nombre que se llama demencia senil de tipo Alzheimer o DSTA. Pasando ahora a las fases de la enfermedad, encontramos 5. La primera es la preclínica, en la cual no encontramos una sintomatología pues muy específica. La fase de deterioro de cognitivo leve es la que se presentan los primeros síntomas y a veces es confundida con el envejecimiento o con la depresión. La demencia leve son los síntomas que ya empiezan a presentarse mucho más seguido y más recurrente, y aquí es donde se debe tomar la decisión de llevar al paciente al médico. La demencia moderada, que es la cuarta fase, ya se profundizan mucho más los síntomas, tanto así que los pacientes ya dependen de otras personas para poder desarrollar sus actividades diarias. Y la última fase, también llamada la fase final, es aquella en la cual el paciente depende totalmente de otras personas para realizar sus actividades cotidianas. Y en esta infografía podemos notar que el 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. Podemos ver también 10 señales que nos advierten que una persona puede padecer de la enfermedad del Alzheimer. Podemos ver también tratamientos, pero ya mis colegas les dirán, y algunas recomendaciones para los familiares que tengan pacientes con esta enfermedad. Muchas gracias. A continuación vamos a analizar las complicaciones anatómicas. En esta imagen se presenta una tomografía de un cerebro sano y un cerebro con Alzheimer avanzado. De aquí se puede evidenciar las diferencias estructurales que están sobre todo en el ventrículo por el que circula el líquido cefalorraquídeo. Este se ensancha, se encoge la corteza cerebral, se encoge el hipocampo y se presentan menos número de neuronas y de sinapsis neuronales. Siguiente. Bueno, la microscopía. Para entender las complicaciones anatómicas se debe analizar la microscopía de un cerebro con Alzheimer. En este se presentan estructuras como placas amiloideas y ovillos neurofibrilares. Estos están formados por la proteína beta amiloide y la proteína tau. Estas proteínas lo que hacen es interrumpir el proceso de metabolismo, de comunicación y de restauración de las neuronas, lo que hace que eventualmente mueran. Siguiente. Proteína beta amiloide. Esta proteína todos la tenemos en nuestro cerebro, pero en el cerebro con Alzheimer lo que pasa es que al momento de restaurarse, estos dejan restos y no se pueden eliminar y entonces se conglomeran en placas amiloideas, como se ve en la imagen. En la proteína tau, esta pues cumple funciones estructurales y demás,
pero lo que pasa es que por reacciones bioquímicas propias de la enfermedad, estas se enredan y se conglomeran, haciendo que se formen los ovillos neurofibrilares. Siguiente. Bueno, en esta imagen se pueden evidenciar una neurona debajo de un microscopio de electrones en el que se puede evidenciar el área sana y el área en el que se están formando ovillos o marañas, como lo mencionan ahí. Bueno, en las fibras, en el área sana se evidencian las fibras paralelas, rectas, y en el área afectada pues se evidencian ovillos neurofibrilares y que estas fibras de transporte que transportan sobre todo nutrientes y sustancias necesarias para la vida de la célula, de la neurona, estas pues van eliminándose gracias a los ovillos neurofibrilares. En la siguiente imagen podemos ver en azul la manera en la que se propagan los ovillos neurofibrilares y las placas amiloideas. Siguiente. Bueno, las complicaciones fisiológicas, estas como la vimos en la imagen anterior, pues se dan de una manera secuencial. Primero se da en el sistema límbico, después la corteza cerebral y de último el tronco encefálico. Siguiente. Bueno, en este cuadro podemos identificar las complicaciones fisiológicas según la estructura afectada. Entonces, si se afecta el sistema límbico, lo que pasa es que el paciente pues va a tener problemas de memoria, problemas en su control de estado de ánimo y en problemas de aprendizaje y demás. La corteza cerebral, lo que pasa es que si se ataca esta, entonces el paciente va a tener dificultades de controlar arrebatos emocionales, dificultades de comunicación y demás. Y en el tronco encefálico, pues este controla, pues regula el ritmo cardíaco, la respiración y demás. Entonces, pues si este se ha afectado el ritmo cardíaco y la respiración en el paciente. Gracias. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la sintomatología del Alzheimer. Los síntomas del Alzheimer se relacionan con la pérdida progresiva de las funciones propias del cerebro, que son esenciales para que todo ser humano se pueda relacionar con el medio externo. Uno de los principales síntomas que permiten identificar el Alzheimer en una persona es la capacidad de memorizar. ¿Por qué? Porque esto se empieza a ver afectada debido a que cuesta memorizar cosas nuevas. Pues sabemos que el Alzheimer afecta todas las funciones básicas de los seres humanos, tanto las motoras como las funciones que se encargan de neutralizar las funciones internas de nuestros órganos. Siguiente. Los síntomas del Alzheimer se empiezan a reflejar en las funciones cognitivas. ¿Qué son las funciones cognitivas? Las funciones cognitivas son aquellas funciones que se relacionan con el pensamiento. Empieza a haber un déficit en la memoria, en la concentración, en la capacidad de organizarse, de solucionar problemas y de reconocimiento de cosas o de personas. Siguiente. También encontramos los déficits en las capacidades emocionales y de conducta. Estos empiezan a desarrollarse de una manera gradual y progresiva. No es algo que se vea de una vez en los pacientes. Empiezan a haber déficit en la autoconciencia, que es aquella que reconoce en nuestros estados de ánimo y emociones, para de esa manera poder actuar sobre ellas, normalizarlas y poder manejarlas. También hay falta de juicio para tomar decisiones y hay una pérdida de iniciativa que está ligada a la motivación. Hay pérdida de ánimo y lo clave es los cambios de humor que se presentan o los cambios en la personalidad, que estos sí pueden ser como repentinos que se producen en ciertos momentos y en otros no. Siguiente. Ahora voy a hablarles sobre los tratamientos. Hasta el momento no hay terapias o intervenciones terapéuticas establecidas que hayan sido efectivas y que detengan o retrasen lo que produce pues, el Alzheimer. Pero sí hay algunos fármacos aprobados por la FDA, que es Food and Drug Administration de Estados Unidos, que permiten retrasar el deterioro cognitivo, funcional y conductual. Algunos nombres pues son los que pueden ver en pantalla y estos se encargan de mejorar la neurotransmisión central, potencializar a largo plazo el hipocampo, el hipotálamo para poder mejorar la memoria, fortalecen los neuroprotectores y previenen la degeneración neuronal. Siguiente. También hay tratamientos orientados a la estimulación que incluyen la
arteterapia, musicoterapia y terapias asistidas por mascotas, que estos lo que buscan es mejorar el humor y las actitudes de los pacientes para que de alguna u otra manera sus rutinas que llevan día a día pues mejoren y no y no caigan en enfermedades mentales o psicológicas que llegan a complicarse debido a la enfermedad como lo es el Alzheimer. Gracias. Bueno, con relación a las pruebas diagnósticas, sabemos que las pruebas diagnósticas son aquel acto o naturaleza que por medio de ellos vamos a determinar una condición mórbida mediante examen que nos ayudan a proveer buenos tratamientos y diagnósticos para que ninguna enfermedad, o en este caso el Alzheimer, se propague. Para eso vamos a empezar a tocar estos puntos específicos que son exploración física y neurológica, análisis de laboratorio y demás. Empezamos por exploración física y neurológica, que nos referimos es a los reflejos, al tono muscular que cuentan con las personas, a la capacidad de sentarse y hasta en ocasiones de caminar, ya que esto puede provocar algunos problemas. También vemos algunos problemas en cuanto al sentido de la vista, algunos reflejos y en ocasiones hasta del equilibrio. Siguiente, por favor. Bueno, en los análisis del laboratorio es muy importante, ya que la sangre es un ámbito súper importante a la hora del diagnóstico de esto, ya que en muchas ocasiones no puede ser simplemente Alzheimer, sino que puede deberse a un déficit en las vitaminas o una enfermedad tiroidea. Siguiente. Bueno, siguiente, por favor. En los análisis neuropsicológicos y el estado mental juegan un papel muy importante en cuanto a la conjugación, en cuanto a los ámbitos intelectuales de las personas, de los ensayos clínicos y los relacionados que en muchas ocasiones provocan problemas cerebrales y relacionados. Y en el próximo, siguiente, por favor. ¿Te vuelves un poquito, por favor? Vamos a ver lo que son diagnóstico por imágenes del cerebro, que aquí es cuando tocamos las imágenes por resonancia magnética y por tomografía computarizada, que son los que nos dan la base inicial para demostrar si esa persona tiene afecciones o no en su cerebro. Siguiente, por favor. Bueno, en el caso clínico hablamos de una mujer de 60 años de edad que acude a consulta gracias a sus familiares, ya que empezó a tener algunos problemas de memoria y esto aproximadamente lleva unos 3 años de evolución. Últimamente se sentía muy exhausta, no podía llevar sus labores normales, necesitaba siempre ayuda, olvidaban constantemente sus cosas y aquí fue donde se decidió llevar una serie de exámenes para evaluar su condición. Los exámenes físicos salieron muy bien, no tenían ningunos fallos, la ausencia de signos meningitos, sus pupilas se encontraban bien, la presión muy bien. Pero a la hora de la tomografía o el TAC, se encontraron que la tomografía tenía algunos electroencefalogramas y aquí fue donde se detectó. Muchas gracias. Bueno, para hablar de avances científicos, acudimos a 3 artículos. El primero, siguiente, por favor, del doctor Miguel Medina, director científico del CIBERNET, que es el Centro Nacional de Epidemiología, en colaboración con la Unidad de Investigación del Proyecto Alzheimer y la Fundación 100 de la Reina Sofía. En este se encontraron que mediante pruebas genéticas existen biomarcadores de demarcación genéticos que pueden predecir la ausencia o no del gen que produce el Alzheimer. También en este nos dan una serie de recomendaciones que debemos seguir para, si en el caso de tenerlo, tener una vida mucho más plena, una especie de cuidados paliativos autónomos. Siguiente. El siguiente es que se identifica un circuito cerebral que puede guiar el Alzheimer. Este lo hace el Instituto de Investigación Biomédica y del BEL
en colaboración con el Consorcio de Investigación en Red de Salud Mental. Esto es publicado en la revista Journal of Physical Research y nos hablan del caso de un hijo de un paciente, una persona con Alzheimer, y cómo a este niño se le puede identificar desde muy temprana edad que en sus genes está el defecto, el error, y que más adelante este va a tener Alzheimer. Este artículo va muy relacionado al anterior, pues también nos habla de marcadores tempranos de demarcación y nos da como una guía para cómo manejar el desarrollo de la enfermedad. Siguiente, por favor. El siguiente es que hayan evidencias que relacionan el insomnio con el Alzheimer. Se dice que las personas con insomnio son más propensas a tener Alzheimer, pues la sustancia gris del cerebro invade los campos de la sustancia blanca cerebral, es decir, que la sustancia blanca queda reducida a menos de la mitad. Esto lo hace el Barcelona Beta Brain Research Center de la Fundación Física de Marracál, y el artículo es publicado en la revista Alzheimer Research and Therapy. Esto pues también nos muestra el artículo que las personas con insomnio tienen un peor rendimiento cognitivo y analítico, no pueden tener la concentración más de un determinado tiempo y su cuerpo siempre se encuentra agotado, por lo que el cerebro recurre a olvidar ciertas cosas y esto es lo que produce el Alzheimer. Siguiente. Y la última es la suspensión del gen MCTU2 podría proteger frente al Alzheimer. También va al campo genético y a las investigaciones de la tecnología moderna. Fue hecho por la División de Gerontología y Medicina Geriátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en Estados Unidos y publicado en la revista Science Translation Medicine. En esta nos muestra que al inhibir algunos genes y sus proteínas que lo codifican, la persona va a ser menos propensa a tener la enfermedad en un futuro. Siguiente. Ya relacionándolo un poco con el campo social, vemos tres partes: la dependencia, la parte psicológica, tanto de la familia como del individuo que padece la enfermedad, y la carga económica. Siguiente. Bueno, en un futuro se sabe que, bueno, esto es basado en un artículo que se hizo en el 2013. En el 2013, 3,9% de la población mundial padecían la enfermedad, 6,9% se esperaba para el 2020 y un 13,1%, es decir, 42 millones de personas para el 2040. Siguiente. Hablando un poco de historia en Colombia, nos pareció necesario comentar el pueblo de Yarumal y la maldición de Yamural, un pueblo en Antioquia. Tiene 5.000 afectados por el Alzheimer en menos de 40.000 habitantes, lo que nos demuestra que tienen un 50% de posibilidades las personas que allí habitan de poseer el gen. Siguiente. Esto denota a un ancestro común de hace 375 años que, según los estudios de comparación de genes de 3 continentes, llegó por vía marítima a las costas colombianas de los Países Vascos. Le atribuyen la culpa a la conquista de América de Cristóbal Colón, pues se dice que sin ella esta enfermedad no hubiese llegado a estas tierras. Esta no tiene cura y le llaman el embrujo o la maldición. Siguiente, por favor. En la actualidad, Francisco Lopera, un neurólogo nacido en Yarumal y estudiado en la Universidad de Antioquia, y Lucía Madrigal, una psicóloga clínica, desarrollan un árbol genealógico y una línea de vida e investigaciones con medicamentos que van a permitir que la enfermedad prospere y que se pueda encontrar una cura viable. Es muy contradictorio que el mayor aporte económico y el apoyo que han recibido es de compañías y países extranjeros, que les piden a cambio de su colaboración que apenas tengan la cura o avances, se los otorguen a ellos para sus países ante cualquier otro. Y ya, esto fue la mutación paisa, así es como se conoce comúnmente. Muchas gracias.